Muy buenas tardes, profesor. Somos el equipo conformado por Marcos Ignacio del Toro Valdés, María del Rosario López Camacho, Ángel de Jesús Morán López, Luis Alejandro Alvarado Hernández, Diego Yeray R. Ramos y yo, Castillo Vázquez José Luis. Y quiero argumentar que México, para iniciar, ya en los primeros años de su creación, ya tuvo varios problemas. Tanto como que el país no podía fortalecerse, como también con varios temas políticos, económicos y el gobierno que no se organizó. Problemas como estos hicieron que México tuviera que luchar. ¿Puedes silencio, por favor? Con sus conflictos tanto internos como externos. Siendo un ejemplo de ellos la intervención estadounidense que nos quería aprovechar. Eso ya quise. No. México ¿Qué? también sufrió una muy vasta cantidad de pérdida de territorio, también con muchas invasiones. Sí, es bien gacho. No soy yanquis. También con esto mismo cambió mucho la forma de gobierno. O sea, pasamos de creo que era un centralista a un federal en esas épocas. Simón. Lo dijo el profe en clase, me acuerdo. Confirmo. Entonces, ¿No sigue? sí, sí. Más tarde durante el tiempo de don Porfirio Díaz, México mantuvo algo de estabilidad, aunque esto no ayudó a los mexicanos, porque Porfirio Díaz estableció al país, no a los paisanos. Hola, paisano. Logró relacionar el progreso, la justicia y la soberanía de México. Sí. O sea, ¿Porfirio fue bueno o malo? Ya no entendí. Porque Los dos. acabas de decir que fue Tenía bueno. intenciones ambas. Era como un antihéroe. Ni bueno ni malo. Ah, ya. Las personas, ninguna es o blanco o negro. Todas son tonalidades grises. Bueno, o sea, fue malo por una parte porque duró mucho tiempo en el gobierno y hizo cosas que no tan bien, ¿no? Pero también hizo cosas buenas. Lo consumió Ajá. el personaje, güey. Hizo Ay, como una poder dictadura, lo pero también consumió. ayudó mucho al país. Sí, no sé, man. Lo Ok. consumió. Tuskipi. Voy yo. Tuskipi. Yo les vengo a hablar sobre la pérdida de soberanía Espera, tu nombre. con Estados Unidos. Y me presento, soy López Camacho María del Rosario. Pues un ejemplo importante de la pérdida de soberanía fue cuando México se enfrentó a Estados Unidos. En sí Estados Unidos pues quería expandirse y así con ello aumentar su territorio. Si ni saben de geografía. México en sí ¿Cómo llegar? estaba débil en economía y ejército, por lo que no podía enfrentarse con Estados Unidos, pues obviamente por obvias razones, tenía mejor Sí, pues sí. recursos Estados Unidos. Con un machete se arregla. Sí, México pasó por 100 años de guerras. Pero ¿cómo así? Pues si mi abuelito venció al diablo Con un machete. con un machete, ¿cómo así que no pudo contra los A yanquis? oscuras, en la noche, con frío. Es que lo derrotó las escaleras. Ay, ya. Lo deportaron. La rotó la edad. Y por otro lado, estaba mejor preparado Estados Unidos, lo que le dio mucha ventaja al conflicto que había. Aunque en sí hubo actos de valentía como lo del castillo de Chapultepec, pues aún así México no pudo evitar la derrota y le ganaron, le metieron la... Aquí cabe aclarar, esto del castillo de Chapultepec, ¿tú consideras que fue real? No, ¿Por qué? bueno,
habían comentado, a lo que yo supe, habían comentado que parte de eso era ficticio. No, No ficticio, pero no era tan real como se había dicho. Igual, que creo que fue parte también, bueno, yo me acuerdo que que habían dicho que fue como, o sea, nunca hubo como una guerra en tal ahí en el castillo, que fue como que los vatos esos, los niños que se pusieron borrachos. Y o sea, y que ya borrachos hicieron todo eso y como que les hicieron Alcohólicos Anónimos. como wow, no, es que una guerra y es que tal y todo eso, como para así venerarlos, o sea, subirlos, Ujú. cuando en realidad nada más fueron unos vatos que nada más se pusieron borrachos y se mataron. Sí. Somos chavos. Ni modo. y como todo como parte de todos sus resultados, de todas las mensajes que hicieron, México terminó perdiendo mucho territorio, lo que solamente demostró la falta de estabilidad interna a su soberanía. Qué mal. Ay, Qué nuestro mal. país. Qué mal. Ventaneando en vivo. Yo me presento, yo soy Moreno López Ángel de Jesús y yo les vengo a hablar de la pérdida de soberanía con la intervención francesa. Creo que la intervención francesa se vio durante en ese tiempo todavía había crisis en México por no pagar deudas externas. Por ende, varios países europeos, así como Francia, reaccionaron también. Dato curioso, ¿sabían que Porfirio Díaz participó en la batalla del 5 de Puebla? ¿Del 5 de mayo? ¿Neta? Oh, ¿Neta? No sabía. Sí. Y aún así se terminó enamorando de la cultura francesa. No, pinche feo. Mataba bien muchos franceses. Y Se no. lo cortó. De enemies to lovers. Sí. Eso sí es ser doble cara. Cabo, no, pecado, sí. Hasta se Bueno. blanqueó y todo, ¿eh? Sí. Ya parecía francés. Maldito francés. Y también sabían que solo con Estados Unidos se fueron 2.3 millones de kilómetros, Ay, sí, todo. equivalente a Fue- Francia, Alemania Malditos e Italia norteamericanos. juntos. Fue poquito más del 50%, ¿no? De territorio Creo que sí, nacional. bueno, se Sí, ¿no? Fue Oh, mucho. no quitaron Texas. La tonta Texas. La tonta teja. Y como resultado de esta guerra, pues, aquí se impuso a Maximiliano de Habsburgo como emperador. ¿Eso te gusta a ti? Bien difícil, pues sí. Lo calentó el José. Ya, güey. Por ende, pues, México ya no tenía control en sí mismo. Sí. Sí, ¿verdad? No, ese Maximiliano, ¿cómo lo amo? ¿Qué pasa? Es una Maximiliano nos dio identidad como mexicanos, ¿eh? Gracias. Y él no era mexicano. No era Ah, mexicano. mexicano. ¿No? ¿Dónde? Fue más mexicano. Ah, fue de Austria. ¿De Austria? Sí. ¿Dónde es Austria? Austria. Ahí en Europa, pero. Ah, sí, me acordé. Es que me acordé porque hay gente que confunde Austria con Australia. No mames. ¿Sabían que Maximiliano fue el inicial fue el primero en dar el grito de independencia? Obviamente, aparte de Miguel Hidalgo. como Pero tal, fue el primero en celebrar la tradición de la independencia de México. Ah, ya. Oh, ya. Yo pensé que junto con Miguel Hidalgo de que había ido a dar el grito. Y otro dato curioso es que como no había registros de Miguel Hidalgo Ajá. en esas épocas, Maximiliano puso la imagen de, creo que era su jardinero, como, pues, como Miguel Hidalgo. O sea, es un rumor, cabe aclarar, pero sí, en esas épocas no había datos históricos de Miguel Hidalgo, o sea, su Sí. apariencia. fue casi igual como lo de, creo que había una teoría también sobre lo de, ¿cómo era? Einstein, algo por ahí, Ahí sí. que, Einstein. ajá, que dijo Albert que salió, que era su empleado, su chofer cuando lo subió, Ah, como sí, nadie sí, lo sí, conocía, Sí, ya sé. se hizo y pasar como por él. no había medios, pues, Ujú. internet, no sabían cómo se veía, pues.
Me presento, yo soy Herrera Ramos Diego Yeray y pues yo quiero hablar de lo de los liberales y los conservadores, que fue también otro problema muy grande por la división entre estos dos bandos que tenían ideas muy diferentes de cómo pudo o debía ser el país. ¿Tú te consideras liberal? Más o menos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Pues tiene pues los liberales, ellos querían quitar todos los privilegios que tenía la iglesia, que eso a mí me parece muy bien porque pues controlaban a casi todo. La iglesia tenía demasiado poder aquí en el país. Mis terrenos. Y también, si no me equivoco, quitaron privilegios al ejército y ¿Sí? lo hicieron como más parte del pueblo. Mm. Y pues promovieron también la igualdad y las libertades individuales en el país. Y los conservadores, por otro lado, ellos defendían el orden tradicional y el papel central de la iglesia. O sea, ellos querían que la iglesia mantuviera todos sus privilegios, porque pues se beneficiaban de eso la mayoría. Sí, no. Sí. Ese papá, no. Querían que la Y aún iglesia... así, o sea, todavía, no tanto, pero aún así sigue. Al menos aquí en México sí es. De hecho, es el país que más tiene poder la iglesia. Y ya los demás están como que. Pues es que nomás como en ve segundo el plano. Vaticano está... Nomás ve a como el Rosario. dinero. Tiene un nombre. paso recetas a dejar. Pues ya No digo que nada, nada más porque soy católico. No, ¿ves? El ejemplo viviente. Acá está la conservadora, el enemigo. El enemigo, una traidora. ¿Qué crees que los defiende? Bueno, sigan así. Sí, bueno, las diferencias que tenían los dos bandos, que básicamente los hacían pues enemigos naturales en ideología y lo que proponían, pues acabaron llevándolos a una guerra que fue la guerra de Reforma, que pues en esta guerra pelearon ambos grupos por el control del gobierno y pues como para ver en lo que debía convertirse el país y el eje que debía tomar. cabe recalcar que duró 3 años esa guerra. Y un ejemplo clave fue que los liberales quitaron los fueros militar y eclesiásticos con la ley de Juárez. Esta guerra fue muy mala para el país, o sea, más o menos, porque pues avanzó la guerra de Reforma, Ah, ya. porque pues, o sea, todo lo que Que tengo propusieron una los prima que liberales, se llama Reforma. pues fue bueno y lo usamos mucho todavía, pero pues generó mucha inestabilidad en el país en ese entonces. Y de hecho, por la guerra de la Reforma, México estaba en bancarrota en ese. Sí, ¿Está? sí. Wow. Wow. Pobres desde que nacimos. Pobres. Por eso no tengo terreno ahorita. Ni modo. Y hablando de eso, ¿sabían que durante esa guerra de reforma se habilitaron las leyes de reforma? ¿En serio? Oh. Y así que a continuación diremos las leyes de reforma que se aplicaron. Yo soy su anfitrión Luis Alejandro y presentaremos las reglas. A mediados de estos conflictos, los liberales Ah, Voy por ahí. Prosigue. ya lo puso. No, sí, ya está bien. ya, bueno, como decía, mi nombre completo era Luis Alejandro Alvarado Hernández. Y a mediados de estos conflictos, los liberales promovieron las leyes de reforma para cambiar la organización de nuestro país. ¿De quién eran ellos? Sí, seré curioso. ¿Quiénes crearon las leyes? Pues curiosamente había 3 integrantes de esas leyes. Era Benito Juárez, chinga madre. Este pingüino. Este pingüino, maldito pingüino. Emperador. ¿Cuánto medía? Como 1.30 y algo. 1.37. 1.37. A la madre. Ya puedo estar tranquilo yo. Otro de los luchadores era pingüino emperador. Diablo de Tejadas. Y el cuarto, no sé, se me olvidó. El tercero. El tercero, ¿cuál era, José? El tercero, si no mal recuerdo, era... Era... Busca ante tu mente. En mi mente. Bueno, no importa. Mi abuelito. Bueno, no importa tanto, lo descartaremos. Sí. Estas leyes establecieron la separación entre la iglesia y el Estado, permitiendo así crear un Estado
y Asia. ¿En qué? Y Asia, un estado de Asia. Ah, ya. También se decidió que los bienes de la iglesia pasarían a ser propiedades de la nación. Muy conveniente. Muy conveniente. Tenían Mira demasiado. nomás. Mira nomás, donde el gobierno también asumió funciones importantes como el registro de nacimiento, matrimonios y defunciones. Y el registro civil, el primero se creó el 28 y fue en Veracruz. Un día 28 en Veracruz. Veracruzano. Exacto. A Veracruz. Los jarochos. Veracruzano. Y me dieron a mi esposo en Veracruz, mi hermano. Pero no todo es bueno, porque estas reformas causaron conflictos, porque no todos estaban de acuerdo con estos nuevos cambios, lo que provocó nuevas tensiones en la sociedad. ¿Ya escuchaste, Rosario? Wow. Lo que provocas. Tus leyes. Lo último. Wow. Ah. Pero también eso provocó Sí. que el Papa Pío excomulgara a los que Pollito. juraban la Constitución. Papá Pío. Pues sí, va, bueno. Papagayo. Pero también, bueno, a ver, yo me presento, ¿no? Yo soy Deltro Valdés, Marcos Ignacio. Bueno, según yo, después de muchos años de conflictos, México logró que como cierta estabilidad, ¿no? O sea, durante el porfiriato. Sí, dijo, a huevo, ¿no? Ya. Hasta que dijeron de que, porque en este tiempo hubo crecimiento económico, como tanto desarrollo de infraestructura y modernización del país. O sea, de que dijeron, no, ya es hora. No, es que el pinche Porfirio. O sea, estuvo bien, pero también a veces a veces se pasó de lanza. Dato curioso, la paz que hubo en México se le llamó la paz forzada. Debido a que, Sí. Porfirio estableció a sus policías, entre comillas, que eran más como sanguinarios. Eran más como verdugos, pongámosle. Ah, sí, Como el sí, cierto. Punisher. Así merito. Porque a cualquier crimen, o sea, si tú tuvieras que, no sé, El fútbol mexicano. si bien... Me robó un chicle. Ajá, un chicle, por ejemplo. Muere. Que creo que no había en esas épocas, pero supongamos que un chicle. No, sí, los de Talpa, Había. deliciosos. ¡Pum! Balazo. A ellos no les importaba, pues nada, si un crimen menor o mayor, ¿no? Pues bueno, pues mínimo hizo cosas buenas, ¿no? Pues, como por ejemplo que lo del ferrocarril, que sí, ¿no? Toda la línea de ferrocarril que hay en todo México lo hizo Porfirio. Dato curioso. Pero eran de empresas extranjeras, el 80% era de... Pero él fue el que lo logró, que le pusieron. Pues estuvo bien, la neta. Pero, sin embargo, esto pues ocurrió bajo una dictadura, ¿no? Entonces pues no se permitía la oposición política, pues. Y además, Como en El Salvador. ¿cómo? Nada. Bueno, la oposición y se reprimieron las protestas, como ahorita dijiste, de que cualquier cosa atrás, balazo. Además, los trabajadores vivían en condiciones difíciles, con largas jornadas, bajos salarios y sin derechos laborales. Imagínate, si ahorita se quejan, imagínate ya. Ahorita piden que 48 horas. Ya la quieren bajar a 40. Ah, 40. Está Y bien. existe la ley silla también. Aunque aún ni se aplica tanto, ¿verdad? Exacto, pero... Igual ya luego se aplica bien. Bueno, los trabajadores vivían en condiciones difíciles, con largas jornadas, bajos salarios y sin derechos laborales, ¿verdad? Entonces, pues esto muestra que el proceso no benefició a todos, ya que había mucha desigualdad. Pero lo bueno es que, aunque en México que no enfrenta invasiones extranjeras, hoy en día, como lo del siglo XIX, la soberanía sigue siendo importante, de igual a las decisiones políticas y la desigualdad social. En conclusión, yo ya para terminar, ¿no? Ya. Sí. ¿Cuánto llevamos? 19, apresúrate. Pues ya, más bien. En conclusión, Ya Mi clase, estuvieras. chavo. yo diría, los reformas del siglo XIX enseñan que la estabilidad y la unidad de la justicia social son fundamentales para el desarrollo de un país. O sea, Wow. la historia, como dice, ¿no? De que el que no sabe su historia está ¿cómo? Condenado a repetir. Condenado a repetirla. Muy buena charla tuvimos, compañeros. El profe va a tener rato ocupado. Y pues ya va. Muchas gracias. profe. Ya, profe. Ya. Y Un poquito tarde. pues ya va. No sé qué me, profe. Ya.